es realmente ser un esclavo? Un esclavo es alguien que no tiene libertad. Un esclavo es alguien que está bajo el dominio total de su amo. Él no tiene derecho. Nadie tiene control sobre su vida. O sea, él no tiene control sobre su vida, sino que el que tiene control sobre su vida es su amo, su decisión o su futuro. Si el amo dice, yo tomo la decisión por ti, yo voy a ver tu futuro. Él no tiene futuro. Un esclavo no tiene futuro, no toma decisiones, sino que su amo es lo que hace todo. Y la Biblia usa el término esclavo para describir el estado del ser humano sin Cristo. Escúchame bien, si no tenemos a Cristo, vamos a seguir siendo esclavos. La diferencia está en recibir a Jesús. La diferencia de ser hijo es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero muchos de nosotros lo aceptamos por temor. Muchos de nosotros los recibimos porque alguien más nos animó a hacerlo. Y está bien. Pero realmente no nos convertimos hijos de Dios. Seguimos siendo esclavos. Vamos a ver algunas cosas por qué no somos realmente libres. Número uno, esclavo del pecado. El pecado es algo que nos esclaviza. El pecado no solo es una acción, no solamente es una acción, sino que es una fuerza que nos domina, que nos controla, que nos hace lo que debemos hacer. Eso es lo que hace el pecado, es dominante. Y Jesús enseña que quien practica el pecado vive bajo su dominio como un esclavo vive bajo su amo. Escúchame bien. Todo el que peca es esclavo del pecado. No está diciendo todo lo que comete algunos errores. Practicar el pecado es ser esclavo del pecado. Una cosa es que tú fallaste. Una cosa es que tú te rebelaste. Una cosa es que tú, de repente usted se desanimó. Pero otra cosa es practicar el pecado. Nos convertimos el esclavo del pecado. Y cuando nos convertimos el esclavo del pecado, cuando somos esclavos del pecado, el pecado controla nuestra mente. El pecado comienza con una mentira en nuestra vida. Aquí está las cosas que muchos de nosotros como hijos de Dios, como cristianos o como persona que no reconocemos que somos hijos de Dios. Por eso, cuando el pecado controla nuestra mente, comienza con esta mentira. Distorsiona cómo pensamos nosotros, cómo pensamos sobre nosotros mismos. Comienza a decir, no valgo nada. La vida no vale nada. Y cantamos esas canciones. La vida no vale nada. ¿Sí o no? Porque eso es lo que crees cuando tú no recibes a Jesús. Porque cuando pasa de esclavo a hijo, tu vida vale mucho. Mi vida vale mucho porque Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. O sea, tiene un valor tremendo que entiende que tu vida no solamente no valga, sino que vale. Pero eso es una mentira del pecado que está diciendo que tu vida no vale nada. Y luego te dice, Dios no te ama. ¿Cuántas personas que vienen a una iglesia o que van a una iglesia y dice, es que Dios no me ama? Por eso paso las cosas que estoy pasando. Por eso siempre está pasando esta cosa en mi vida. Porque Dios no me ama. ¿Cuántos saben que cuando somos hijos, Dios nos ama? Mire, tengo 2 hijos, hermosos, maravillosos, preciosos. Y puedo seguir más. Mi hijo, él sabe que yo soy su papá. Por lo menos yo lo estoy dando de comer. Y sabe que cubro su necesidad. Sabe que yo lo amo. ¿Cuántos saben que tu papá lo ama? Entonces, ¿por qué tenemos la distorsión con el pecado? Porque somos esclavos. Cuando somos esclavos decimos, es que Dios no me ama.
Es que por eso estoy pasando por esta situación, por eso mi matrimonio se rompió, por eso mis hijos se fueron de la casa, por eso estoy pasando lo que estoy pasando. No, cuando tú eres hijo, entiende que tu papá te ama. Dios nos ama y nos distorsiona nuestra mente. Mi vida nunca va a cambiar. Hay gente que dice, no, yo creo que mi vida nunca va a cambiar, así soy y así me voy a morir. Pero viene la iglesia, levantaron su mano y dijeron, Señor, acepto, pero no cree que Dios lo puede cambiar su vida, porque el pecado nos esclaviza nuestra mente, y cuando nos esclaviza nuestra mente no podemos cambiar. Cuando el pecado domina la mente, produce culpa, vergüenza, confusión, orgullo. Se vuelve difícil ver con claridad. La mente se contamina con deseo, temores, pensamientos que nos aleja de Dios. En lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Por eso cuando una persona que no sabe quién es su papá, quién es Dios, que son hijos, cuando falla, en lugar de acercarse a Dios, se aleja a Dios, porque piensa que Dios lo va a castigar, que Dios no lo quiere, que Dios no lo quiere cambiar. Por eso la Biblia nos dice, mire, aquí tengo buena noticia. Por eso el apóstol Pablo dice, no imite la conducta ni la costumbre de este mundo. Más bien deje que Dios lo transforme en persona nueva al cambiarle la manera de pensar. El problema es que cuando el pecado controla nuestra mente, pensamos que Dios no va a cambiarnos, que Dios no nos ama, que nuestra vida no vale nada. Entonces Dios dice, mire, si ustedes son hijos, ustedes tienen que pensar como hijo. Déjame que yo puedo cambiar tu mente, que ustedes son hijos. ¿Están aquí? Porque servir a Dios, estar en una iglesia no nos hace un hijo. Hacen un hijo cuando tú entiendes que Cristo murió por usted, confesaste tu pecado y aceptaste al Señor como su Salvador, como guía de su vida. Tu vida va a cambiar porque tú eres hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Deja que Dios cambie tu manera de pensar. No basta con evitar hacer lo malo. No basta de decir no voy a hacer lo malo. Un hijo no hace lo malo. Debemos cambiar desde por dentro, adentro de nosotros, adentro de nuestro pensamiento. No podemos cambiar externamente, porque debemos cambiar desde adentro. Transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación viene, no solamente es superficial, no es espontáneo, no es que usted viene y cambia totalmente. Hay gente que sí cambia totalmente, el Espíritu Santo rápido lo cambia. Otro, hay que trabajar. Hay que ir cambiando la mente, hay que ir renovando, diciéndole al Espíritu Santo que te renueve, que te cambie, porque no podemos cambiarnos instantáneamente. Es un proceso diario, guiado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú oras, cuando tú caminas, entendiendo que recibiste la vida, que fuiste adoptado por Dios, tu mente tiene que ir transformando, que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, heredero. Y si heredero, vida eterna. Al renovar nuestra mente cambia la forma de ver a Dios. Yo veo a Dios como mi papá. Yo veo a Dios como el que sigue obrando en mí y sigue transformando mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi vida. Por eso yo sirvo a Dios, no por miedo que Él me castiga, sino que por amor yo lo hago. O sea, yo no sirvo a Dios porque Dios me va a castigar, porque es el concepto de nosotros. Yo sirvo a Dios porque Dios te va a castigar. Si no vas a la iglesia, Dios te va a castigar. Si tú haces esto, Dios te va a castigar. Esa es la distorsión de la mente por estar esclavizado por el pecado. Y vemos a nosotros mismos diferentes, a los demás diferentes, las circunstancias diferentes. 2, el pecado controla nuestras decisiones. Cuando estamos esclavizados por el pecado, nuestras decisiones ya no responden a la voluntad de Dios, sino a la carne, al impulso, al ego o al miedo. Cuando tú y yo estamos o somos esclavos del pecado, el pecado nos toma la posición sobre nuestras decisiones. Por eso las decisiones fuera de Dios terminan trayendo relaciones rotas. O sea, las decisiones que yo tomo, lo tomo fuera de la voluntad de Dios. Porque yo pienso que no soy hijo y no necesito consultar a mi Padre, a su palabra para tomar una decisión. Por eso cuando tomamos las decisiones vienen
una relación rota en nuestra vida. Porque todas las decisiones de nosotros como hijos de Dios debe basarse a la dirección de la palabra, del Espíritu y de la guía del Espíritu Santo. Porque si no está dirigido tu decisión al Señor, como tu papá, por ejemplo, mi hijo, Lemuel, él siempre me dice, dame permiso, hago esto. Juan me pide permiso, hacemos esto, yo puedo hacer esto o puedo hacer el otro, porque él sabe que soy su papá. Yo dirijo su vida muchas veces. Cada uno de nosotros debemos consultarnos a Dios para que nuestras decisiones sean dirigidas en la voluntad de Dios, porque la decisión fuera de la voluntad de Dios trae mucho problema. Por eso usted dice, pero si yo estoy en el Señor, cuando tú eliges una esposa, ¿quién lo eligió? ¿Dios o tú? De hecho, nosotros elegimos nuestra esposa. Usted eligió su esposo. Pero por lo menos hubiera orado que la decisión hubiera estado ahí. Y después le echamos culpa a Dios. Los que ya están casados no hay nada que hacer. Déjale que Dios, el Espíritu Santo, vaya cambiando su vida. Pero lo que van a conseguir a alguien para compartir toda su vida, tiene que buscar a Dios, la dirección de Dios. Y aparte de eso, tiene que buscar otras cosas que te puede ayudar para que tu relación no se rompe en un futuro. La consecuencia es dolorosa. Viene la adicción, hábito destructivo, alejamiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo, mira lo que él dice aquí. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mi acción, pues no hago lo que quiero. En cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Cuando ustedes dicen, yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Es, por ejemplo, yo cada lunes propongo empezar mi dieta. Y yo le llamo eso lamento del gordo. Porque después de comer 7, 8 tacos, y digo, ay, ¿por qué comí? Yo iba a empezar mi dieta. Sabía que es bueno para mi cuerpo, pero terminé haciendo lo contrario. ¿Cuántos de ustedes dice todos los domingos voy a estar en la iglesia? Y usted dice lunes, yo voy a estar domingo, yo voy a estar todos los domingos en la iglesia, yo voy a orar todos los días. Sabe que debes hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo. ¿Por qué Pablo dice, si usted lee todo ese capítulo, Pablo está diciendo todo eso para llevarnos a entender que por usted solo no lo puedes hacer. Por usted solo no lo puedes hacer. Pablo reconoce que la ley de Dios es buena y es justa, porque revela lo que es correcto ante Él. Y Él no está justificando el pecado, sino describiendo el conflicto interno donde está el problema. Es interna. Y para ser cambiado tenemos que aceptar al Señor. Esto nos enseña dos cosas. El pecado no desaparece automáticamente al convertirnos. Esto no es una oración mágica. ¿Cuándo saben eso? Porque hay algunos que creen, ora por mí para que todo se vaya. Hay cosas que se va a ir. Y hay cosas que tú y yo tenemos que tomar una decisión, una determinación para cambiar las cosas. Y que el Espíritu Santo nos ayuda y nos dé fuerza. Que el Señor nos dé esa valentía para enfrentar las situaciones. Porque no podemos hacerlo por nosotros solos. Por eso Él dice, la victoria no está de intentar más, sino en depender más del Espíritu Santo. Cuando tú y yo dependemos más del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, vamos a poder lograr hacer lo que la palabra nos dice que debemos hacer. Porque si no dependo del Espíritu Santo, ¿tú crees que yo no tengo tentación? Qué bueno es cuando tú te casas y se acaba la tentación, gloria a Dios. Qué bueno cuando tú vienes a la iglesia, se acabó el problema, se acabó la tentación, se acabó la lucha, hay una lucha todos los días. Y eso por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque si no nos crucificamos la carne es una naturaleza que siempre va a querer hacer lo malo. Por eso Pablo dice, esto es lo que mi carne quiere hacer todos los días. Yo sé que tengo que hacer mi deseo. Él dice, mi deseo es hacer lo bueno por la voluntad de Dios, agradar, vivir en santidad, orar todos los días, hacer todo lo bueno, pero mi carne termina haciendo esto. ¿Cuántos de ustedes en este día o esta semana, usted dice, yo no voy a robar, yo no voy a mentir? Y terminó mintiendo, terminó robando, terminó haciendo cosas. Yo sé que aquí hay santo, gloria a Dios, aleluya. Por eso debemos orar. Cuando oramos, cuando meditamos la palabra de Dios, cuando confesamos, nos rendimos a Él, entonces el Espíritu Santo nos fortalece.
Cuando confesamos y nos rendimos a Él, el Espíritu Santo nos fortalece, nos ayuda. Mira lo que dice la palabra. Gracias. El último, este versículo, usted estúdialo en su casa. El último versículo dice, gracias a Dios. La respuesta está ¿en dónde? En Cristo nuestro Señor. Gracias. Todo esto, y ahí en ese mismo versículo Él dice, miserable de mí, ¿qué me librará de esta muerte? Pero Él dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ese es nuestro Padre Celestial. Mire, cuando mis hijos estaban chiquitos, yo los cargaba y a ellos no les importaba, se dormía donde sea. Tú tienes que ser así con tu papá. Tú eres hijo, tú vas a estar el brazo del Padre. Y luego dice Filipenses, pues Dios trabaja en ustedes. ¿Les da qué? El deseo de pecar. No, el deseo de y el poder. O sea, cuando tú depende más a Dios, depende más al Espíritu Santo, mi vida va a cambiar porque soy hijo. Yo dependo más la fuerza de Dios. Yo dependo más la palabra de Dios. Yo dependo más de Dios todos los días. Es como el celular. Si tú no lo cargas, no tiene batería. ¿Cuántos saben que todos los días tienen que conectar este celular? Este miserable celular. Ya no podemos vivir sin ella. La otra vez se me quedó en la casa. Tuve que regresar para encontrarlo. Digo, ¿y para qué regresé? Ya tengo 10 minutos fuera de la casa. Si fuera así nuestra relación con Dios, las cosas van a cambiar. Nuestra vida va a ser diferente. Usted va a caminar más alegre. Tu familia va a ser más alegre. Tu casa va a estar más alegre. Tus hijos van a estar más alegres. Tú tienes un propósito. Tú tienes una visión clara que es hijo de Dios. No eres esclavo. De esclavo a hijo. Ya no es esclavo, sino que hijo. Y usted camina con el poder y el Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú caminas con el poder del Espíritu Santo, cosa cambia nuestra vida, porque solo Cristo nos puede ayudar. Nos libra de la culpa, rompe el poder del pecado, nos da el espíritu para vivir en obediencia. Qué precioso saber que eso es lo que da a Dios en nuestra vida. Dios no quiere lo malo para nosotros. Nosotros siempre tendemos a hacer lo malo. El Espíritu de Dios siempre quiere dar lo bueno. Tercero, el pecado controla nuestro destino. El pecado no solo afecta al presente, afecta nuestro destino eterno. El pecado sin arrepentimiento lleva a la muerte espiritual y separación de Dios. Pero gracias a Jesús hay esperanza y perdón, un nuevo destino en Él. Gracias a Dios que hay una esperanza, hay un destino en Dios. Romanos capítulo 6 verso 23, mira lo que dice: porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado, el pago que da el pecado es muerte. No dice va a pagar con muerte, dice es el pago del pecado es muerte. Muerte físico y muerte espiritual y muerte eterna. ¿Está consciente dónde vamos a ir cuando nos morimos? Pablo nos dice, el pecado puede causar muerte. No, dice que el pecado paga con muerte. Y es una consecuencia que no podemos evitar si seguimos practicando el pecado. Y él dice, esta muerte no es solo físico, sino que también espiritual, separación de Dios. Cuando tú practicas el pecado, cuando yo practico el pecado, estamos separados de Dios. Y cuando tú estás separado de Dios, su vida emocional ya no está bien. Ya usted se siente culpable, vacío, confusión y luego juicio eterno. Muchos de nosotros no tenemos la paz de Dios en nuestra vida. Sentimos decaído, caminamos como esclavos. Un esclavo no es feliz. Él siempre hace lo que su amo le dice lo que tiene que hacer. Es indiferente, es aburrido, es una persona que no tiene la libertad de elegir, de gozar de la bendición del Padre. Un hijo siempre se goza con la bendición del Padre, porque su emoción no está bien. Y el pecado parece que es atractivo, pero siempre termina robando, destruyendo, matando, dice la palabra. ¿Cuándo sabe que el pecado es atractivo? El pecado no es fea. Una vez le preguntaron al diablo y le dijeron, ¿qué haría usted para que la humanidad no sirva a Dios? No, pues le doy el mejor regalo. Y lo volvió y le dio el mejor regalo. Satanás siempre va a presentar que el pecado pareciera muy atractivo para nosotros. Pareciera que servir a Dios es una tortura, es muy difícil. Pero pareciera que el pecado es más fácil hacer eso que servirle a Dios. Es más fácil negar lo bueno y hacer lo malo. Pero un día todos vamos a tener una consecuencia, porque la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios por
poder ser hijo de Dios, debemos recibir ese regalo, la dávida de Dios. La salvación es un regalo, el regalo de Dios. Tú no tienes que hacer nada más para recibir su regalo, solamente aceptarlo como su Señor y Salvador. Ese es el regalo, la dávida de Cristo, el regalo de la salvación. Es solo recibirlo por fe en Cristo Jesús. Dios no obliga a nadie, pero también le hace una invitación que recibamos ese regalo. No podemos librarnos por nosotros mismos, no podemos caminar como hijos de Dios si no recibimos el regalo de la salvación que Jesús vino a darnos en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Jesús nos amó tanto y vino a pagar por nosotros. El paga del pecado es muerte. Él tuvo que dar su vida por nosotros. Nosotros solamente, Él dice, ¿saben qué? Yo vine a dar mi vida, pagar por ustedes y regalarte, hacerte libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué le parecería a usted si usted tiene deuda y alguien le dice, muchacho, muchacha, o señoras o señores, yo voy a pagar tu deuda, voy a pagar tu casa? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Va a rechazarle ese regalo? Yo creo que todos nosotros diríamos, gloria a Dios. Ahí sí podemos alabar a Dios. Eso es lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Más que pagar una casa, más que regalar un dinero que se perezca, más que bendecir tu vida matrimonial, Él quiere darte paz, gozo, libertad. Él quiere que tenga paz dentro de usted, que pueda acostarse en paz, levantarse en paz, caminar en paz, vivir en paz, ir con Él por la eternidad, vivir con Él por toda la eternidad. Eso es lo que Cristo quiere hacer. Yo no sé si alguien quiere recibir ese regalo en esta tarde. Cierre tus ojos ahí donde estás. Si alguien quiere recibir ese regalo, solamente levante la mano. Cierre sus ojos ahí donde estás. Pero pastor, ya lo recibí. Como tú tienes que entregar su corazón totalmente, rendirse a Él, decirle, aquí estoy. Levante su mano si hay alguien aquí que quiere recibir. 1, 2, levante solamente su mano. 2, 3, 4, 5. Cierra tus ojos y haga esa oración conmigo en esta tarde. Señor Jesús, reconozco que sin ti soy esclavo del pecado, del miedo. Gracias por morir por mí y darme libertad. Hoy recibo esa libertad y decido vivir como hijo, como hija tuyo, Señor. Y que tú seas mi guía, dirige mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo voluntariamente y yo creo, Señor, que tú moriste en esa cruz y al tercer día resucitaste. Hoy puedo disfrutar tus regalos, la salvación, en el nombre de Jesús.